En este módulo aprenderemos a utilizar los nombres en las celdas. ¿Qué son los nombres? Los nombres permiten seleccionar de manera rápida una celda o rango si no sabe en qué hoja del libro está o para usarlos en las fórmulas. Algunas de sus características es que los nombres de celda o rango no pueden iniciar con números, no pueden tener espacio, no pueden utilizar los caracteres en mayúsculas y minúsculas como nombre definido, ya que todos ellos se utilizan como abreviatura para seleccionar una fila o columna para la celda seleccionada al escribirlas en el cuadro de nombres o ir a. Esto lo veremos más adelante con un ejemplo. Otra de sus características es que los nombres no pueden ser idénticos a una referencia de celda. Así también, un nombre puede contener hasta 255 caracteres. Los nombres pueden incluir letras en mayúscula y minúscula. Excel no distingue entre caracteres en mayúscula y minúscula en los nombres. Diferentes celdas o rangos de un mismo libro no pueden tener el mismo nombre. Es decir, todas estas características las debemos tener en cuenta a la hora de que incluimos un nombre en una celda. ¿En dónde vamos a utilizar los nombres? Como bien señalamos, en una celda o en un rango, es decir, puede ser individual o puede ser en toda una tabla donde se incluya un rango específico. Los pasos para agregar nombres dentro de las celdas o rangos son los siguientes. Primero, selecciona las celdas o rangos. 2. Haz clic en la pestaña de fórmulas, en el grupo Nombres definidos. Ahí encontrarás el comando que se llama Asignar nombre. Y posteriormente selecciona Definir nombre, como se muestra en esta imagen. Una vez que seguimos estos pasos, Excel nos muestra un cuadro de diálogo, el cual se nombra como nuevo. En este tendrás que asignar un nombre que consideres pertinente y en ámbito selecciona la opción libro u hoja 1 para aplicarlo a todo el archivo de Excel o en su caso a la hoja. Por último, da clic en aceptar. Ahora bien, si tú lo único que quieres es incluir un nombre a un rango, tendrás que hacer lo siguiente. Primero, identifica el espacio dentro de la hoja de Excel. Cuadro de nombres. Observa en dónde se encuentra este espacio. A un costado de la barra de fórmulas. Una vez que colocaste ahí tu cursor, tendrás que seleccionar el rango al cual asignarás el nombre, como se muestra en esta imagen. Es decir, seleccionamos todos los datos a los cuales tú vas a incluir un nombre por un rango. Si observas, el rango que abarca aquí en este ejemplo es de B2 hasta la C5. Una vez que hiciste este paso, tendrás que, con tu cursor, colocarte en el cuadro de nombre y digitas lista. Por último, tienes que dar un Enter para que este se guarde. Si olvidas dar Enter, entonces no se guardará el nombre que hayas asignado a este rango. ¿Ok? Estos rangos se pueden convertir, digamos, en rótulos existentes de filas y columnas en nombres. Para eso tendrás que realizar lo siguiente. Primero, selecciona el rango o celdas a las celdas que vas a asignar nombre. En la imagen que aparece en este ejemplo es del rango B2 a C5. En la pestaña de fórmulas, en el grupo Nombres definidos, da clic en Crear desde la selección. Este comando nos va a servir para asignar en un solo paso todos los nombres considerando los encabezados que tenga dicha información. Por eso es importante que desde un inicio tú
asignes ya sea títulos. Si en su caso no tuviera títulos, pues por default, al activar esta opción, pues le va a asignar un nombre de acuerdo a cómo se reconozca en base a la información. Inmediatamente observa un cuadro de diálogo, crear nombres a partir de la selección. En este cuadro de diálogo únicamente considera las casillas que Excel tenga marcadas y no modifiques nada, tal cual como lo está reconociendo Excel. En este ejemplo, lo único que está reconociendo es fila superior, pero todo dependerá de la información contenida en tu libro de Excel. Por último, da clic en aceptar. En caso de modificar el nombre de un rango, es decir, que tú quieras asignarle un nuevo nombre o modificar el rango, tendrás que hacer lo siguiente. Número 1. En la pestaña Fórmulas, en el grupo Nombres definidos, haz clic en el administrador de nombres, como se muestra en esta imagen. Excel nos muestra el cuadro de diálogo Administrador de nombres. Observa que en la parte superior aparecen 3 pestañas y la que en este caso tú vas a utilizar para agregar algún cambio o actualización será en el botón Modificar, siempre y cuando tengas posicionado tu cursor en la lista, como lo es en este ejemplo, que así le asignamos el nombre, y que se muestra en color azul. Una vez hecho esto, podrás modificarlo. Al dar clic en el botón Modificar, nuevamente se abre otro cuadro de diálogo que se llama Editar nombre. En este, como puedes observar, aparece un espacio que es el nombre que previamente se le asignó y que en este caso tú vas a modificar por, como se muestra en este ejemplo, año vehículo. Una vez hecho esto, también puedes modificar el rango. Observa que aparece ahí la referencia donde se encuentra la información. En este ejemplo únicamente modificaremos el nombre, que quedará como año vehículo, sin dejar espacios. Recuerda que una de las características para asignar los nombres es evitar los espacios o que si en su caso tienes un espacio, tendrás que sustituirlo por guión bajo. Una vez hecho esto, damos clic en aceptar. E inmediatamente se cerrará la ventana y podrás observar nuevamente desde el administrador de nombres el cambio que se efectuó. Cuando sea el caso de eliminar un nombre, tendremos que seguir los siguientes pasos, es decir, probablemente tú ya no quieras tener ese rango con un nombre, entonces lo puedes eliminar, para lo cual tienes que seguir los siguientes puntos. En la pestaña Fórmulas, en el grupo Nombres definidos, como ya lo vimos previamente, harás clic nuevamente en el administrador de nombres. Posteriormente, cuando aparece el nuevo cuadro de diálogo, tendrás que seleccionar la información a la cual tiene asignado ese nombre, como se muestra en la imagen. Harás clic en eliminar e inmediatamente Excel te mandará un mensaje en el cual te pregunta si confirmas que deseas eliminar ese nombre. En este ejemplo darás clic en aceptar. Cabe aclarar la diferencia entre ámbito y un nombre de hoja. Los nombres creados en el ámbito libro se muestran en todas las hojas del libro,
Pero si crea un nombre con ámbito en una hoja, solo en esa hoja se visualizará y usará. ¿Cómo se muestra en esta imagen? Observa ámbito, libro u hoja 1. Esas son las diferencias que se marcan al utilizar una y otra. Bien, ahora veremos un ejemplo práctico, para lo cual te invito a que dentro del campus descargues el archivo uso de nombres. Este te servirá para realizar la actividad. Una vez que lo tengas abierto, observa que aquí se muestran los pasos a seguir de manera resumida, como lo vimos hace un momento en el manual de estudio. Este ejercicio se refiere a asignar nombres a cada una de las columnas que se encuentran vacías. Una vez que asignemos nombres, tendremos que realizar las operaciones. En la parte superior de cada una de estas columnas se encuentra la operación que tendrás que realizar. Es decir, en este ejemplo vemos que la operación que tendremos que realizar es cantidad por valor unitario. Pero esto después de asignar nombres. Los pasos a seguir para poder obtener los resultados favorables en esta práctica es: primero, selecciona toda la tabla y asigna nombre desde el comando crear desde la selección. Como lo vimos en la lección, nos tendremos que remitir a la pestaña de fórmulas y vemos el grupo de nombres definidos, donde encontramos los comandos a utilizar. Administrador de nombres, crear desde la selección. Una vez identificados, seguiremos los pasos. Número 1. Selecciona toda la tabla y asigna nombre desde el comando crear desde la selección. Una vez que aparece el cuadro de diálogo, observamos que Excel está identificando fila superior, que en este caso son los encabezados. Y le vamos a dar clic en aceptar. Número 2. Después selecciona las celdas de tasa de descuento junto con el 5% y también aplica crear desde la selección para asignarles nombres. Es decir, como esta segunda tabla también nos va a servir como referencia para realizar las operaciones dentro de estas celdas que se encuentran vacías. Por lo tanto, tendremos que también asignarles nombres. Nos iremos nuevamente al comando crear desde la selección. Observa que aquí la opción que nos está indicando Excel es que está reconociendo columna izquierda. Dejémosla como Excel la indica y damos clic en aceptar. Número 3. Posteriormente, selecciona la tabla de total factura junto con la celda vacía para asignar nombre con el comando nuevamente crear desde la selección. Es decir, en este caso vamos a asignar nombres a estas celdas con el comando crear desde la selección y damos clic en aceptar. ¿Cómo sé o cómo verifico que ya se asignaron nombres a cada una de estas columnas? Recuerda, en el administrador de nombres podrás visualizar la asignación que se ha efectuado a cada uno de estos rangos con el comando crear desde la selección. Observemos cantidad, descuento, importe, subtotal, total factura, valor de descuento, valor unitario. Cerramos y seguimos los pasos. Número 4. Una vez asignados nombres a las tres tablas, debes realizar las operaciones que se indican en los encabezados de la tabla 1 y al final sacar la suma total factura.
Recuerda, estas operaciones se realizan con los nombres, no con las referencias a las celdas. Realicemos las operaciones. Signo de igual, y aquí nos está indicando que vamos a multiplicar cantidad. Empiezo a escribir el nombre y observa que se despliega por debajo de este el nombre que previamente asignamos y se encuentra en color azul y con una etiqueta diferente a las funciones. Es como una tipo cuadrícula que podemos identificar. Vamos a dar doble clic sin terminar de escribirlo y nos lo va a asignar en la celda para poder realizar la operación. En este momento también puedes revisar que ese nombre está haciendo la referencia al rango de cantidad. Observa. Una vez hecho esto, ponemos el operador matemático de multiplicar y ponemos el siguiente nombre, valor. Con el solo hecho de escribir el primer nombre, vemos que se despliegan y que en este caso yo voy a seleccionar valor unitario. Damos doble clic. Analiza y observa que cada uno de estos nombres se van a identificar por un color distinto. Cantidad en azul, valor unitario en rojo. Damos Enter para que se realice la operación. Y vemos el resultado es la multiplicación de cantidad por valor unitario. Lo que tenemos que hacer aquí es arrastrar la operación para que se efectúe en cada una de las filas. Una vez hecho esto, pasamos a la siguiente columna, valor de descuento, cuya operación es multiplicar importe. Nuevamente escribimos el nombre asignado a esta columna. Ahí está, miren. Importe. Damos doble clic y el operador matemático de multiplicar por el rango asignado como descuento. Lo vemos ahí en el listado, damos doble clic nuevamente. Y ahí está, miren. Importe que acabamos de determinar por el descuento del 5%. Es decir, aquí ya no escribimos los valores ni hacemos referencias a las celdas. Lo que en este caso las operaciones se realizan con los nombres asignados previamente con el comando crear desde la selección. Una vez hecho esto, damos Enter y copiamos la operación hacia las demás celdas. Por último, vamos a realizar la operación de subtotal, que es importe. Ahí tenemos ya el nombre asignado, menos el valor de descuento. Recuerden, no vamos a utilizar ni las referencias a las celdas, ni los datos numéricos, nombres que asignamos previamente. Entonces ahí vemos que esta operación es importe menos el valor de descuento. Buscamos el valor de descuento, verificando que no nos equivoquemos de seleccionar otro nombre asignado y que es valor de descuento. Ahí está, damos doble clic, Enter. Y nuevamente copiamos la operación. Y finalmente aquí vamos a utilizar una función, la función suma, para determinar el total de factura. Es decir, también los nombres definidos se pueden utilizar en funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Irnos a la función suma y entonces en lugar de seleccionar el rango como lo estamos viendo aquí de F17 a F25, vamos a asignar el nombre de esta columna que es subtotal. Y entonces aquí nuevamente seleccionamos el nombre asignado. Vean cómo se despliega en el listado. Cuando yo lo empiezo a escribir, ahí se muestra.
doble clic y damos Enter. Y listo. Con esto terminamos el ejercicio